Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a nuestro segundo programa, Los Criterios del Poder Judicial, en su segunda temporada, pues comenzamos con un tema bastante interesante que nos dio la oportunidad de dividirlo en dos partes, y agradecemos tanto al magistrado Rogelio Alanis, que estuvo con nosotros la semana pasada, como al juez Iván Seferín, que nos acompaña en este momento, y por supuesto al maestro Jorge Carreón, que es el puente entre ambos juristas, y quien sin duda nos va a ayudar a que tengan una vinculación más importante las dos conferencias. Agradecemos también la presencia del doctor Estrada Mitchell, que es realmente el arquitecto de este espacio. Gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, comenzamos, si les parece bien. Entiendo que primero hablará el doctor Seferín y luego el doctor Carreón. 20 minutos cada uno, habrá un momento de diálogo entre ambos, y el público, obviamente, como siempre, si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, la puede hacer a través de la sección de preguntas y respuestas o en el propio chat. Muy buenas tardes de nuevo a todos, bienvenidos, y pues arrancamos. El juez Iván Aarón Seferín Hernández es doctor en Derecho, licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, grado que obtuvo con mención honorífica. Además, es maestro en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, el grado que también obtuvo con mención honorífica, así como por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis titulada La Seguridad Nacional. Es especialista en juicios orales y proceso penal acusatorio, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con excelencia académica, especialista en Psicología Humanista por el Instituto Nacional de Psicoterapia Gestalt, es especialista en Proceso Penal y Garantismo por la Universidad de Girona, España. También especialista en Sistema de Justicia Penal Juvenil por la Academia de Magistratura de la República del Perú, especialista en Justicia de Adolescentes por la Escuela Federal de Formación Judicial. Es docente certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal por méritos y además por examen. Asimismo, es docente de la Escuela Federal de Formación Judicial en la preparación de jueces de distrito y magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación. Entre otras cosas, es autor de la obra La prueba libre y lógica del sistema penal acusatorio y coautor de la obra Código Nacional de Procedimientos Penales en perspectiva, reflexiones desde la judicatura. Asimismo, de su autoría, La audiencia inicial en el sistema penal acusatorio, editorial Gibu 2022, y colaborador del libro Modelo de gestión operativa de los centros de justicia penal del Poder Judicial de la Federación, del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, bueno, es un currículum muy extenso, pero no podemos dejar de destacar que fue galardonado en el 2020 por la Academia Mundial de Abogados por su destacada trayectoria judicial y académica. Aunado a lo anterior, que no está reflejado en su currículum, podemos decir que es una persona muy preocupada por compartir conocimiento y por ayudar a los demás a entender mejor este sistema penal, y un gran amigo de tanto del aula como de la revista y de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui. Bienvenido, señor juez, el micrófono es todo suyo. La sesión pasada, como comentábamos, estábamos hablando del control de convencionalidad de manera general y cómo la Suprema Corte y los propios tribunales del Poder Judicial de la Federación han entendido que debe ser aplicado en nuestro sistema de justicia, concretamente en el sistema penal acusatorio. Pero nos gustaría ahora aterrizar con usted cómo esto que platicamos en un esbozo general se refleja en casos concretos. Adelante, por favor, señor juez, bienvenido. Gracias, doctor César Ruiz. Le agradezco mucho la invitación. Es un honor para mí estar aquí. Agradezco a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, sobre todo por su labor altruista, por compartir conocimientos de manera gratuita, precisamente para el público, sin que genere esto una cuestión más que la propia, compartir el conocimiento. Es para mí también un honor estar frente al propio doctor Rafael Estrada Mitchell, una gran trayectoria, señor doctor. Desde luego, recordamos mucho cuando fue director de nuestra amada Escuela Judicial. También, doctor, desde luego, Manuel Jorge Carreón Perea, es un honor estar aquí con usted. Tengo conocimiento de su gran trayectoria. Es usted una persona muy joven, si me lo permite, pero es una persona brillante y sobre todo destacada en materia de derechos humanos. Y bueno, pues vamos a platicar, si me lo permite, también en la fundación tenemos personas jurídicas, la gran mayoría, pero también personas no jurídicas. Trataré de llegar a un punto intermedio para el efecto de explicarme un poco más de manera práctica en continuación de la ponencia que dio el doctor Carreón Perea, pero también el señor magistrado
Rogelio Alanís en este sentido, de precisamente llevar a cabo la cuestión del control de convencionalidad. Fue una plática brillante, a mí me encantó la plática y bueno, solamente vamos a dar continuidad a lo que en su momento se platicó. Primeramente, quisiera centrar precisamente lo relativo al control de convencionalidad o precisamente la manera en que se aterriza en los tribunales correspondientes. Primeramente, esto lo vemos mucho en audiencia, esto me genera muchas peticiones de manera reiterada por parte de los abogados litigantes, donde indican o solicitan que se aplique un control difuso. Solamente lo dicen de manera general o que se aplique el principio pro persona, pero no se aterriza en una petición concreta del por qué se hace o qué es lo que se toma en consideración. Entonces, en este punto me gustaría establecer los 3 niveles que se pueden dar para la aplicación y sobre todo, desde luego, el parámetro de regulación de los derechos humanos, derechos fundamentales que se da actualmente en nuestro sistema jurídico mexicano, para aterrizar, desde luego, en el ámbito penal, porque el ámbito penal debe ser un aspecto como la última ratio precisamente de erigirlo solamente de manera excepcionalísima, porque son normas que en su momento pueden ser altamente peligrosas, que se pueda llevar a cabo un control difuso de manera desmesurada. Entonces vamos a ver primeramente el control difuso, bueno, con base en los parámetros que se pueden tener para el efecto de llevar a cabo un control tanto constitucional como convencional. Vamos a hablar primeramente de una interpretación conforme. Hablemos de un primer parámetro, de un primer eje rector, que es precisamente la interpretación conforme en sentido amplio, y que en este caso es que se interprete la propia norma de manera más favorable a la persona. Si hay un propio derecho que restringe y otro que permite precisamente su aplicación favorable, se va a optar por la norma más favorable. En este primer bloque, ahorita en un momento voy a proyectar una lámina para explicarme un poco mejor, podríamos tener a todas las autoridades del Estado mexicano, todas en general, jueces, no jueces, todas las autoridades en general están obligadas conforme al artículo 1 constitucional y los derechos humanos contenidos en los tratados, que es el parámetro de regularidad constitucional o el bloque de constitucionalidad, precisamente a interpretar la norma más favorable al derecho humano en particular. Y entonces en este punto todas las autoridades tienen esta obligación. No hay de alguna manera como resultado o como algún efecto que se inaplique la norma o que se declare una inconstitucionalidad, porque desde luego esto incluso incumbe a todas las autoridades que no sean judiciales de manera estricta. Entonces, para poder llevar a cabo esta petición o esta cuestión de solicitud, o puede ser a través de una instancia propia del gobernado que lo solicite la autoridad de manera, bueno, llevando una clara petición de motivar y fundamentar, o bien efectivamente que la autoridad, con motivo de esta cuestión, que advierta en la interpretación, en este caso conforme en sentido amplio, estaríamos hablando desde luego que tiene que fundar y motivar el acto de autoridad precisamente con base en una norma más favorable o más protectora de derechos fundamentales. Entonces, empezamos a hablar de un aspecto que se llama interpretación conforme. La interpretación conforme, como lo hablamos en sentido amplio, pareciera que solamente se erige de esta manera, pero no se aterriza la idea, al menos no lo tengo muy seguido en la audiencia. Cuando se habla de una interpretación conforme, es porque precisamente las autoridades van a interpretar conforme a la Constitución o conforme a la Convención. En un parámetro anterior, la Suprema Corte estaba haciendo alusión a una diferenciación, digámoslo así, a partir de una interpretación conforme a la Constitución y también a la Convención. Habría una división, pero de manera implícita en este contexto, a partir precisamente de los parámetros que han surgido al respecto en cuanto a
lo que se llama precisamente el bloque de constitucionalidad, ya se han estado fusionando. Entonces la interpretación conforme quiere decir que las autoridades van a interpretar la norma más favorable, estoy hablando del primer bloque, con relación a lo que sea más favorable a la persona, aplicando ya sea la propia norma que sea conforme a la Constitución o conforme a la Convención, de manera fusionada. Ya no hace falta que se separe o se escinda esta cuestión. Ahora, entraremos a un segundo parámetro, que esto es, desde luego, el que tiene relación o se puede erigir como el control difuso. Este control difuso, bajo este panorama, estamos hablando, desde luego, tiene sus orígenes precisamente, y quisiera centrar en lenguaje un poco más sencillo, se llama control difuso porque se difunde en todos los jueces del país. En este segundo parámetro, solamente la autoridad judicial de cualquier fuero puede aplicar el control difuso. Ya no es una cuestión de que es todas las autoridades, solamente las autoridades judiciales. Entonces, estaríamos hablando que bajo este contexto del control difuso, tiene su propia, su eje rector el control difuso, a partir precisamente de los parámetros que han surgido con base en las sentencias donde México ha sido condenado. Es una cuestión muy conocida, el caso Rosendo Radilla, Pacheco, de noviembre de 2009, donde de manera expresa la Corte impuso el deber de los jueces en todos los niveles de ejercer control de convencionalidad sobre sus normas internas. Pero no fue la única. En su momento, que también se erigió en fechas cercanas, porque fueron en 2010, vino también una condena para el Estado mexicano a partir de los casos Fernández Ortega y otros de agosto de 2010, así como también Rosendo Cantú y otra de agosto de ese mismo año, y Cabrera García y Montiel Flores, como lo conocemos, es asunto bastante conocido por parte del Estado mexicano, que en noviembre de 2010 condenó al Estado mexicano, ya no, entre otras cosas, no solamente a que las propias autoridades de control concentrado, que lo vamos a ver más adelante, puedan llevar a cabo la aplicación del control de convencionalidad, sino eventualmente también los jueces de cualquier órgano vinculado con la administración de justicia. Entonces, en este parámetro, estas cuatro sentencias que condenaron al Estado mexicano fue aparejado en su momento, porque fueron de 2010, porque, como lo sabemos, en 11 de junio de 2011 vino la reforma constitucional de los derechos precisamente fundamentales ya a nivel constitucional, y entonces bajo este parámetro se establecieron los contenidos normativos previstos en el segundo y tercer párrafo del artículo 1 constitucional. Entonces estamos hablando de un principio de interpretación conforme a la Constitución y tratados internacionales. Por eso se llama interpretación conforme a la Constitución y a los tratados. Principio, desde luego, en favor de la propia persona, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y vienen aparejados los principios de universalidad, independencia, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Bueno, el parámetro fue que entonces se originó lo que en su momento es el control difuso, es una cuestión que ya se venía implementando en el derecho estadounidense. El control difuso es donde precisamente en su momento se establecía que los jueces en todos sus fueros estaban obligados a aplicar la Constitución sobre cualquier norma, preferir la Constitución sobre cualquier norma que fuera secundaria. Entonces, estamos hablando de un control difuso que desde 1803 en Estados Unidos ya converge, y tiene un parámetro de manera, desde luego, especial, que quisiera en este punto recalcar. Cuando hablamos de un control difuso, estamos hablando de porque los jueces, que vamos a hablar de una manera más sencilla, los jueces de procesos, los jueces procesales, los jueces de instancia, a través de una vía incidental. ¿Por qué incidental? Porque la principal es la litis, esto es la litis penal. Por ejemplo, si estamos hablando de manera concreta de que el Ministerio Público ejerció acción penal por un delito, supongamos que es el de contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, eso es la litis principal. Pero cuando se habla de un control difuso por vía incidental, porque es accesoria a la principal, no es la vía principal, los jueces
se van a hacer cargo en este contexto, si es que hay una petición expresa en las partes, de verificar si la norma tiene una convergencia con la Constitución y la Convención. Es importante mencionar que, como lo indicaron en la plática anterior, las normas gozan de presunción de constitucionalidad y de legalidad. Esto es precisamente la certeza que se tiene que dar al sistema jurídico mexicano. Si las normas tuvieran una presunción en contra de que son ilegales o inconstitucionales, entonces el Estado de Derecho estaría en grave peligro. Por esa razón siempre se tiene que partir de que la norma es, en este caso, convencional o es constitucional. Y solamente bajo un esquema que se haga en el ejercicio que se permite a los juzgadores se podrá poner en tela de juicio esta cuestión. Entonces, vamos a hablar vía incidental. Lo peticiona la parte porque dice, esta norma en particular no debe aplicarse porque violenta los derechos fundamentales. Entonces, la petición se erige a partir precisamente de que por vía incidental la defensa, en este caso que vamos a platicar, eventualmente vamos a traer un ejercicio, plantea esta cuestión. Entonces, el propio juez tiene dos vertientes que establecer al respecto. Primeramente, establecer si conviene o no, o si está de acuerdo con la postura del litigante o de la defensa que está haciendo esta alusión. Por eso, en ese sentido, si considera que la norma es constitucional o es convencional, no tiene más que decirlo que no advierte alguna cuestión diferente y decir la norma es convencional o es constitucional. No tiene que fundar y motivar de manera exhaustiva, porque no estamos en un control concentrado, porque precisamente la Suprema Corte indicó que para poder definir esta cuestión, como estamos en un control difuso, vamos entonces a establecer al juzgador solamente que no encuentra alguna cuestión de inconvencionalidad o inconstitucionalidad. Por el contrario, si en el caso se advierte que conviene con la postura del defensor, entonces tendrá que fundar y motivar de manera exhaustiva por qué la norma debe inaplicarse al caso concreto. Y ahora vamos a, en este caso, a incorporar la propia facultad ex oficio, que quiere decir ex oficio que pertenece a una autoridad judicial. Por eso estamos hablando de control difuso y que puede pronunciarse el juez aunque no haya alguna petición de las partes, puede ser de oficio. Entonces, de esta manera hablamos de una facultad ex oficio. Centrémonos nuevamente en los jueces de instancia. Entonces, nos lleva esta cuestión a, ya sea por medio de la facultad ex oficio o por medio de vía incidental, las partes nos llevan a esta cuestión. Lo importante, lo que hay que definir es que la consecuencia no será declarar inconstitucional o inconvencional la norma, porque eso está reservado al control concentrado que proviene del sistema inglés o europeo de manera concreta y que se refiere a que solamente algunos órganos del Poder Judicial de la Federación lo podrán hacer. De esta manera, cuando estamos hablando de un control difuso, estamos hablando de un juez de instancia. Estamos hablando de una sede procesal o una sede de juicio, pero en este caso, como estamos en vía penal, en la materia penal, hablemos de una materia precisamente procesal, del proceso. Entonces, el juez solamente si advierte que la norma es no es acorde o armónica con la Constitución o con algún tratado internacional o alguna convención que, desde luego, conlleve a respetar derechos fundamentales o otorgar derechos fundamentales, entonces tendrá que fundar y motivar de manera concreta por qué se inaplica la norma. No se puede declarar la inconstitucionalidad, repito, desde luego, ni la inconvencionalidad, porque estamos en sede procesal, porque muchas veces cuando en la petición de las audiencias nos dicen que se aplique control difuso y se declare la inconstitucionalidad de la norma, estamos hablando de una falta de técnica en la petición. La petición tiene que ser bajo un control difuso, esto es, inaplicar la norma como un efecto. Ahora, cuando hablamos ya de un tercer parámetro de control de regularidad constitucional, estaríamos hablando del control concentrado. Control concentrado que proviene del sistema europeo, precisamente porque solamente algunos tribunales tendrán la propia referencia y la facultad de que puedan
en este caso, declarar la inconstitucionalidad de la norma. Y bajo este parámetro, entonces estaríamos hablando que solamente los órganos del Poder Judicial de la Federación son los facultados para ello, pero como tribunales de amparo, porque yo pertenezco al Poder Judicial de la Federación, pero tengo competencia como juez de instancia, como juez procesal, entonces no puedo declarar una inconstitucionalidad. Las vías para declararlo debe ser principal, esto es, en este caso en concreto, se erige el medio de control constitucional como una vía principal para para pretender declarar una inconvencionalidad de la norma o una inconstitucionalidad. Entonces estaríamos hablando que es, desde luego, las vías, la controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad. Segundo parámetro, amparo indirecto, y tercero es el amparo directo. Ahora, ¿cuál es el parámetro aquí o la diferenciación? Cuando hablamos de acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, el efecto, si es que se declara que la norma es inconvencional o inconstitucional, es precisamente puede tener efectos generales o interpartes, esto es solamente entre las partes. Cuando hablamos de un amparo indirecto, tendrá solamente, desde luego, en este caso en particular, una consecuencia de declarar inconstitucional la norma. Pero cuando hablamos de amparo directo, solamente puede inaplicarse, porque precisamente la vía de amparo directo no es erigida bajo la vía principal, como lo habíamos dicho, de declarar inconstitucional una norma. El amparo directo obedece a una litis entre las partes. Entonces, debido a que hay una litis, en amparo directo solamente se puede, en este caso, inaplicar la norma. Entonces, bajo este contexto, quisiera proyectar una lámina para dar esta referencia un poco más clara. Veamos en este punto. Fíjense, vamos a hablar de un primer bloque, que es la interpretación conforme en sentido amplio. Todas las autoridades del Estado mexicano tienen precisamente la propia facultad y obligación de interpretar la norma con relación a lo más favorable a las personas, pero no lleva una inaplicación. Por eso solamente el efecto es fundar y motivar el acto en concreto. Si hablamos en un segundo parámetro de un control difuso, ya pertenece a las autoridades judiciales. Como lo dice la Corte Interamericana, se trata precisamente de establecer bajo las propias autoridades vinculadas con la Administración de Justicia, que son los tribunales federales, que son juzgados de distrito y tribunales unitarios de proceso federal, y tribunales administrativos en derecho administrativo sancionador. Cuando hablamos de autoridades locales, pueden ser las judiciales, desde luego, administrativas y electorales, como derecho administrativo sancionador, en este caso en particular. No hay declaración de inconstitucionalidad, solamente se tiene que inaplicar la norma. No se puede declarar una inconstitucionalidad porque estamos en sede procesal. La vía es incidental porque recordemos que en este caso la propia vía principal es la litis penal. El tercer parámetro es precisamente, o el tercer tipo de control, es el control concentrado. Cuando estamos hablando de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, amparo directo e indirecto, solamente algunos tribunales del Poder Judicial de la Federación son facultados para ello, y se puede declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales o interpartes. Y cuando hablamos de un amparo directo, solamente se puede, en este caso, inaplicar la norma. No hay declaratoria de inconstitucionalidad y en este caso la vía es directa. Entonces, si podemos definir ya estos tres contextos, podríamos hacer la diferenciación entre precisamente la interpretación conforme a la Constitución o la Convención en sentido amplio, el control difuso de los juzgadores únicamente a nivel de sede procesal, y el control concentrado que pertenece al Poder Judicial de la Federación. Bajo este esquema, entonces, desde luego lo que se va a analizar es precisamente si la norma es compatible o armónica con la Constitución o la Convención. En este parámetro, entonces, vamos no solamente a reiterar, si estamos en sede procesal, solamente puede inaplicarse la norma al caso concreto. La razón, ya lo habíamos dicho, pero es importante reiterar. Las normas creadas por el propio legislativo deben tener presunción de legalidad y de constitucionalidad y de convencionalidad, porque de lo contrario podríamos incurrir en una invasión de poderes.
Ya nos dio un jalón de orejas por ahí la Suprema Corte, cuando, por ejemplo, nosotros en su momento quisimos ser muy garantistas y cuando había una sentencia condenatoria y nos decía que la condena condicional y los sustitutivos penales se iban bueno, dice el numeral 90 y 70, que se conceden siempre y cuando la persona no sea reincidente, o en el caso del 70, cuando no haya cometido un evento delictivo con antelación. Y entonces quisimos ponernos muy garantistas y dijimos que esta porción normativa era inconstitucional o inconvencional porque estaba de alguna manera violentando el principio del derecho de acto y no de autor. Entonces, en este contexto, estaríamos hablando que con base en esta ideología garantista, se inaplicaban estos artículos y la reincidencia o los antecedentes penales no tendrían cabida si me aplicaba la norma, y nos dijo la Suprema Corte en una jurisprudencia de hace como 10 años aproximadamente, no vengan a hacer cosas en materia penal, porque precisamente la norma sobre todo penal, tiene un afán o una presunción de constitucionalidad y de legalidad. En este caso, los artículos son constitucionales. Por tal razón, como son constitucionales, no procede un ejercicio de interpretación conforme para inaplicarlos al caso concreto, porque entonces vamos a invadir poderes, porque el legislador estableció diferentes parámetros para precisamente dar una cuestión importante en el sentido de los requisitos para que una persona pueda tener beneficios o no. De esta manera, en las normas penales se debe ser muy cuidadoso al respecto. Hay un antecedente por ahí, me parece que en Oaxaca, donde en un delito de extorsión un juez, me parece un juez estatal, inaplicó el delito de extorsión porque el tipo penal a su juicio era inconvencional. Entonces lo que conllevó es dejar en libertad a diferentes personas que llevaban años en este contexto. Podemos incurrir en un abuso si nos involucramos demasiado en este tipo de garantismo. Se trata también de llevar a cabo este ejercicio cuando no haya otra cuestión. Es como una última ratio donde precisamente la norma, una vez que pasa bajo un tamiz de un ejercicio de ponderación y de armonización con la Constitución o con la propia Convención, estaremos hablando de que entonces se va a inaplicar solamente en caso de que sea estrictamente necesario. De lo contrario, se crea incertidumbre jurídica y el Poder Legislativo, si llevaría a cabo desde luego la creación de normas, el Poder Judicial solamente mediante interpretaciones que considere que son aplicables al caso concreto, podría generar impunidad o un desbalance entre los tres poderes de la Unión. Por esa razón es que en materia penal se debe ser altamente cuidadoso. También otro panorama importante es que en este sentido de interpretación, hablemos de normas, no podemos hablar de la jurisprudencia, porque la jurisprudencia constituye también, a su vez, derechos que los órganos del Poder Judicial de la Federación crean a partir de las interpretaciones de la norma. Entonces no se puede inaplicar una jurisprudencia porque de lo contrario estamos violando el artículo 94 constitucional, donde precisamente se da una certeza jurídica de que la jurisprudencia es obligatoria para todas las autoridades judiciales que tengan desde luego, referencia jerárquica menor al creador de la jurisprudencia. Entonces, para cerrar este primer aspecto, me gustaría proyectar, déjenme plantear esto, un ejercicio muy rápido, tocando al punto precisamente con la Ley General de Salud. Fíjense, este ejemplo me encanta traerlo porque de verdad fue algo que es una creación de una norma, me parece que no se concientizó en su creación. Vamos a imaginar un caso donde nosotros vamos al cine, a una plaza con nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro hermanito, tiene 13 años, vamos a una plaza y entonces se le antoja un café. Y pues vamos al Starbucks y le compramos su café. Y en ese momento pues hasta le ponemos ahí su crema ahí, su crema batida que le gusta, ¿no? Y se lo ponemos allí y entonces lo transmitimos, se lo damos y se lo toma en ese momento. Aunque parezca absurdo, estamos cometiendo un delito que tiene una pena de 7 a 15 años de prisión.
La razón es este contexto y por eso quisiera hacer el ejercicio de un control difuso. Vamos a centrarnos en un control difuso a nivel sede procesal, no a nivel de control concentrado vía amparo, sino a nivel procesal. Vamos a suponer que yo soy juez y me llega una persona así, porque hay un policía que se puso las pilas a estudiar derecho y vio este tipo penal y dijo, ah, pues aquí se está cometiendo un delito federal y por tal razón entonces voy a detener a la persona y voy a detener al adulto y voy a llevarlo ante el Ministerio Público que ejerce acción penal contra nosotros. Entonces, en este contexto, vamos a ver la norma para verificar por qué acontece de esta manera. Fíjense lo que dice el numeral 467 bis de la Ley General de Salud. Al que venda o suministre a menores de edad o incapaces mediante cualquier forma, esto es cualquier forma, sustancias que se encuentren comprendidas dentro de los supuestos a que se refieren las fracciones 4 y 5 del artículo 245 de la ley, se aplicarán de 7 a 15 años de prisión. Estamos hablando de suministro, esto es, no estamos vendiendo, se lo estamos regalando. Mediante cualquier forma, es un capuchino moca con su leche, bueno, su crema batida. Y entonces nos dice que es el artículo 245, cualquier sustancia del artículo 245, fracción cuarta. Vamos a ver el artículo 245, fracción cuarta. Nos dice precisamente que con relación a las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades, las sustancias se clasifican en 5 grupos. El cuarto, las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública y son cafeína. Entonces, si nos vamos a lo anterior, el 245 fracción cuarta nos dice que el 245 fracción cuarta precisamente tiene la cafeína. Entonces estamos de facto incurriendo en un delito de 7 a 15 años de prisión. Si llega, por ejemplo, en este caso, la defensa y me plantea una, pues como juez de control, o no me lo plantea, puede ser una aplicación ex oficio. Advierto que esta norma, ¿qué es lo que tenemos que ver primero? Que se trate precisamente de una norma que pueda tener una incompatibilidad con la Constitución. Estamos hablando que cuando, por ejemplo, hablemos del delito de secuestro, porque en el delito de secuestro las penas son muy altas. De hecho, la pena más alta en el sistema mexicano penal es de 150 años y la tiene el delito de secuestro cuando se priva de la vida a la víctima. Entonces, en estos panoramas, su rango menor es de 90 años. Esto se llevó ante la Suprema Corte y se dijo, esto viola el principio de proporcionalidad de las penas. Recordemos que el principio de proporcionalidad de las penas está contenido en el artículo 22 constitucional. Es una reforma de 2008 donde se incorporó como derecho fundamental ya está una obligación al legislativo de que debe crear normas que sean proporcionales precisamente para que tengan, si tienen una consecuencia jurídica, esto es un castigo, una sanción penal, debe ser acorde o proporcional con lo que se comete. Por eso cuando se llevó el secuestro ante la Suprema Corte, dijo la Corte, la pena es altísima, pero es proporcional al delito cometido debido a que privar de la libertad a las personas y en consecuencia privarla además de la vida, pues la pena debe ser muy alta porque son los dos derechos fundamentales más valiosos de un ser humano, que es la vida y la libertad. En ese entendido, entonces, si bien la pena es muy alta, es proporcional al hecho cometido. Cuando hablamos de darle café a un niño, a un adolescente, estamos hablando de una desproporcionalidad de la norma secundaria que nos lleva eventualmente a que se tenga que verificar la armonización o no con la Constitución. Cuando hablamos entonces de que darle un café a un menor tiene una pena de 7 años, estamos hablando que está violentando bajo cualquier óptica racional el principio de proporcionalidad de las normas, porque precisamente darle un café a un adolescente no tiene ninguna correspondencia proporcional con precisamente que tenga 7 años de prisión. Ese aspecto se denunció ante la Suprema Corte, se pidió a la Fiscalía, a la entonces Procuraduría, que verificara este contexto. El Poder Judicial lo advirtió, le pedimos al procurador que elevara una acción de inconstitucionalidad para que se verificara este contexto. Y la Suprema Corte, claro que dijo, esto violenta de manera inmediata precisamente el principio de proporcionalidad de la norma y declaró inconstitucional la propia norma, de tal manera que entonces el efecto será general. Pero si fuera en el caso concreto que habíamos planteado,
que a nivel sede procesal nos llevan este asunto y me plantean o no esta cuestión, me parece que sí se puede aplicar la norma, porque es un aspecto bastante peculiar. Por antonomasia, los tipos penales no pueden ser materia de precisamente un control difuso. Pero cuando estamos hablando de una incompatibilidad o desarmonización tan evidente, me parecería que sería prácticamente incluso risorio llevar a una persona a 7 años a prisión por haberle dado un café a un adolescente. Entonces, en este parámetro, la consecuencia sería, como estamos en sede procesal, inaplicar la norma y en consecuencia decretar, si fuera el caso, un control ilegal de la detención o eventualmente un auto de no vinculación a proceso. Este es el parámetro más o menos que se sigue cuando se advierte una desarmonización o incompatibilidad de la norma secundaria con la Constitución o con algún derecho internacional contenido en algún tratado o en alguna convención. Entonces, en este primer parámetro, ya para no robar más tiempo al doctor Carrión Perea, me quedaría este punto. Y doctor, por favor, adelante, señores, por favor. Muchísimas gracias, señor juez. Una exposición bastante clara, bastante abundante, que nos deja muchas preguntas que las vamos a, a comentar en la sección correspondiente. Antes, creemos que es importante también que, pues, escuchar las reflexiones que al respecto tenga don Manuel Jorge Carreón, a quien también vamos a presentar brevemente. Él es consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, director de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, docente en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, autor de los libros Manual de Derechos Humanos, El uso político de los derechos humanos y Quienes violan derechos humanos en México. Además, es coordinador de edición y contenidos de la revista Tiempo de Derechos. Adelante, nuestro querido don Manuel Jorge Carreón. Muchas gracias, doctor César Ruiz. También agradezco al doctor Estrada la deferencia que me tienen. Por supuesto, al juez Iván Seferín. Pues bueno, ya sabemos que ahí estuvo en las aulas del INACIPA, entonces podemos garantizar una formación de muy alta calidad y como pudo apreciarse en su conocimiento ahorita en la materia. Yo centraré mi análisis, obviamente, en algunos aspectos centrales, torales, sobre la relación que tienen un criterio muy concreto que emitió la Corte Mexicana hace ya algunos años, relacionado con algunos puntos, también desde el carácter práctico lo llevaré. Sin embargo, creo que es importante hacer una pequeña acotación histórica, que el control de convencionalidad es otro producto de la academia mexicana, del intelectualismo mexicano, ¿no? Ya en los votos particulares del doctor don Sergio García Ramírez, en el caso Mirna Chang y en el caso de la Corte Interamericana, así como Almonacid Arellano, ya de manera muy específica cuando la Corte lo adopta, pues es producto obviamente de la mente de don Sergio, que obviamente tiene raíces importantes en 3 elementos concretos que son, finalmente, como lo ha referido el juez, el constitucionalismo norteamericano, la influencia del constitucionalismo francés también, pero también la influencia del constitucionalismo español desde las Cortes de Cádiz, ¿no? Creo que ahí hay un punto importante que no se ha visto mucho, la forma en cómo se fue rediseñando la protección jurídica de los derechos en México y sobre todo a partir de la tradición española, la cual ha sido abordada, pues, obviamente, sobre todo en gran medida por grandes autores como el doctor Rafael Estrada y a su vez como otros queridos autores como el doctor José Barragán Barragán. Aquí es interesante ver que creo que el tema que nos llega el día de hoy para platicar se incardina en un momento histórico importante para la Corte. El día de ayer hablaba el señor ministro presidente sobre analizar la inconvencionalidad, la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones de la Constitución, que no solo van o que parece ser que solo estarían establecidas en materia de prisión preventiva oficiosa, en materia de arraigo incluso, pero que ha sido un tema recurrente dentro de la historia constitucional de México, sobre todo dentro de esta relación en el contexto internacional, ¿no? Pensándolo en términos muy concretos, yo recuerdo, o podemos recordar todas y todos, la forma en cómo fue adoptada en su momento la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la manera en la cual
se prohibió, se validó con esta reserva del Estado mexicano que las y los ministros de culto no pudieran votar, ¿no? Y posteriormente ni ser votados, que rompe con la convencionalidad que establece el artículo 23, porque dentro de los supuestos previstos por el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se establece que por llevar a cabo cierta profesión o cierta actividad puedan vetarse los derechos, en este caso, de naturaleza política. Ahora, digamos que ha sido una larga historia sobre la inconvencionalidad del constitucionalismo mexicano, de la norma mexicana, pero nos lleva también a reflexionar cómo ha sido, también como refirió el señor juez Seferín, cómo ha sido la adopción y la adopción dentro del sistema jurídico mexicano del control de convencionalidad y de las propias decisiones de la Corte Interamericana. Se habla mucho en términos concretos de que el control de convencionalidad empieza a operar en México a partir del caso específicamente Rosendo Radilla, a raíz de la reforma, este mito que se ha generado también sobre la reforma constitucional, pero por ejemplo, José Barragán en su obra la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, apeles que ya había desde antes la obligación de cumplir con las sentencias de la Corte. Tal vez ahora se establece de manera muy específica con el principio pro persona, pro dignitate también, pero ya había una obligación latente porque emanaban, no eran parte de un tratado internacional. Está previsto esta noción de que los tratados internacionales son parte de la ley suprema desde la redacción original de 1917 e incluso desde la redacción de 1857, me parece que en el artículo 122 ya se había incluido esta obligación de considerar la norma suprema como los tratados internacionales. Sin embargo, pues es hasta que se lleva a cabo la tesis con registro digital 2006-2225 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta jurisprudencia constitucional, donde se habla que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces nacionales, siempre y cuando sea más favorable a la persona. Esta tesis, de manera muy concreta, aparejada con la 293 también, que ha sido ampliamente discutida en estos días por el contexto de la inconvencionalidad o la aparente inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, ya lo determinará la Corte, pero nos hablaba que existían 3 momentos en que el Estado mexicano o las y los jueces deberían atenderlo. Cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente del caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivan el pronunciamiento. 2, en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional. Y 3, de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. Hasta aquí vemos estos 3 criterios que va a ser parte de la recepción del control de convencionalidad que tiene el Estado mexicano. Obviamente en un diálogo jurisprudencial que se ha manejado tanto en sede interamericana como en sede nacional y que nos lleva a reflexionar sobre todo y pensar que hemos tal vez enfocado mucho al ámbito judicial, el control, cuando el propio desarrollo que ha llevado a cabo la Corte Interamericana va dirigida a todas las autoridades en el marco de sus respectivas competencias, ¿no? En este caso, pues las autoridades tanto de la Federación, Estados y municipios, como en su caso de los órdenes legislativo, ejecutivo y judicial, con los respectivos órganos autónomos que se presenten que tendrían que llevarlo a cabo en este momento. Y hay un punto que, haciendo esta reflexión para pasar posteriormente a las preguntas y respuestas, habrá un punto de ver cómo la recepción de las normas interamericanas pueden abrir panoramas que el derecho mexicano no contempla de manera muy concreta en el ámbito legal, en el ámbito legislativo, perdón, pero que sí podría subsanarse en sede judicial de manera muy específica. Y estoy pensando de manera muy concreta en lo que establece el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 11 habla sobre el error judicial y lo dice de manera muy concreta, ¿no? Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. En caso de haber sido condenada, por sentencia firme por error judicial. Y hay casos, y un caso muy específico que se presenta en el contexto nacional,
que es el relativo a las y los integrantes de las instituciones de seguridad pública. El error judicial lo podemos considerar hasta cierto punto, y así lo veo yo, como una violación de derechos humanos. Cuando el Estado actúa en todo su poder y lleva a cabo una acción que violenta, que puede ser la libertad de la persona, sus bienes, sus propiedades, etcétera, y que lo afecta, y dado un error que se presentó, pues obviamente hay una actuación pues que tendría que analizarse, pero que en sí podría ser considerada por sí misma una violación a los derechos humanos. Llama la atención, por ejemplo, el artículo 123, apartado B, fracción o apartado de fracción 13ª, párrafo primero y segundo de la Constitución, que establece un punto muy interesante. Dice: los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, entidades federativas y los municipios podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja o cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, una cuestión de error, el Estado solo estaría obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Si vemos, pues, en un primer análisis, en un primer momento, tendríamos que, pues, no habría tanto problema al intentar compaginar la norma interamericana con la norma nacional. Digamos que en ambos casos se prevé que ante el error judicial exista una reparación del daño, al menos en materia económica, ¿no? La denominada indemnización. Reparación del daño, recordemos que de acuerdo a la Ley General de Víctimas y la propia Constitución se hablan de una reparación integral, son 5 medidas que se integran para tal efecto. Sin embargo, y aquí viene el caso que propondría y que para analizar y que no está previsto dentro de nuestra norma, lo que se señalaría es qué pasa cuando la persona que tendría que ser indemnizada fallece. Desafortunadamente fallece por una cuestión tal vez médica, por una cuestión de violencia, que bueno, está al orden del día aquí, que no deseamos, pero pues es parte de manera desafortunada de nuestra realidad, o por otra situación. ¿Qué pasa si la persona fallece? Bueno, en teoría o inicialmente tendría que ser dada esta reparación a la familia, ¿no? A la familia, y obviamente bajo cierto esquema a la familia más inmediata. Pensemos que en este caso la persona que falleció estaba casada, entonces a su esposo o a su esposa se le otorga esta indemnización. Pero si en ese proceso fallece la persona que iba a recibir la indemnización en un segundo grado, ¿qué es lo que sucede? Tal vez fallece siendo víctima de un delito, en este caso, pues obviamente podríamos ahí pensar, bueno, si es una víctima del delito, si fallece, conforme lo dice el artículo 108, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, pues le corresponderá a la cónyuge, concubina, concubinado, conviviente, familiar, en este sentido, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces si fallece? ¿A quién va esa indemnización que originalmente surtía efectos de una persona que había sido separada injustamente de su cargo por un error judicial y por lo tanto ya no podría ejercerlo la víctima, en este caso indirecta, o la persona ofendida el delito en materia penal, ya no podría ejercerlo porque también falleció por alguna cuestión? Y ahí es interesante la forma en cómo se aborda y cómo puede ser la recepción en el momento de aplicar las normas, no solo ver la compatibilidad de una disposición o no, sino la forma en cómo se puede llevar a cabo esta posición. Lo dice la propia Corte Interamericana en el caso de Cantoral Guamani y García Santa Cruz versus Perú. Y cito: en el caso de los familiares de las víctimas, acreedores de las indemnizaciones que se establezcan en la presente sentencia, que hubieran fallecido o que fallecieran antes de que les fuera entregada la indemnización respectiva, esta deberá ser consignada a sus derechohabientes conforme al derecho interno aplicable. Entonces, aquí la jurisprudencia interamericana, obviamente en este marco de actuación, nos está dando las salidas hacia las cuales acercar ciertos aspectos o ciertos temas que posiblemente
carezcan de una regulación muy concreta en el ámbito nacional y que obviamente pueden observar la forma en cómo las normas están establecidas y llevándose a cabo desde un carácter muy concreto, ¿no? Creo que el caso que presentó el juez, que por una persona, por un sencillo batido de Starbucks, que ahí el crimen no es entregarlo, sino pagarlo por el precio, pero bueno, esos son polvos de otros lodos, pero creo que nos lleva a esta reflexión y quedará mucho de qué hablar en los próximos días a raíz de la resolución que se tome tanto en sede interamericana sobre el caso que se está advirtiendo, como la resolución que eventualmente adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Sobre todo considerando este papel de si una norma es constitucional pero inconvencional, pues bueno, nos llevaría a este análisis de que pareciera entonces que el Estado mexicano no ha terminado de transitar a a un monismo jurídico en materia internacional, sino que seguimos generando dos órdenes distintos que intentan conciliarse, obviamente, bajo aspectos que eventualmente podrían llevarnos a cabo, ¿no? Creo que ese es un punto importante, al margen de otras críticas que se pueden realizar eventualmente a esta disposición y obviamente a otras situaciones que eventualmente se diluyan, ¿no? Porque es claro que una norma inconvencional atenta contra la dignidad humana, pero por la Corte ha llevado a cabo en este sentido también un aspecto de decir que la dignidad humana pues es el fundamento mismo de los derechos humanos, ¿no? La base fundamento de los derechos y por lo tanto habría que ver el papel que va a tener de manera muy determinante para asegurar efectivamente que no existan normas inconvencionales para poder salvaguardar la propia dignidad de la persona, que es la base de todo sistema jurídico, ¿no? En este sentido tendríamos que atenderlo en ese punto. Entonces, doctor César Ruiz, por mi parte, digamos que cerraría aquí para respetar un poco el tiempo y dar paso al segundo momento planteado por usted. Muchísimas gracias, querido Jorge. Doctor Iván Ceferín, ¿tendrá usted algunos comentarios de respuesta o una segunda participación al respecto de este tema que nos plantea el doctor Jorge Carreón? Pues la verdad es que me parece muy interesante lo que planteó el doctor Jorge. No solamente, desde luego, adicionar para pasar a las preguntas y respuestas, doctor, que precisamente el caso que dicta, bueno, que indicó el señor doctor, que dictó la propia Corte Interamericana, efectivamente es el señor Sergio García Ruiz, Ramírez, perdón, desde el propio año 2003. Entonces, estamos hablando que en el panorama de la Corte Interamericana, este control difuso, desde precisamente principios de 2000, ya empezaba a generar este aspecto y se reiteró incluso en 2004, 2006, en el caso López Álvarez contra Honduras, y el Monacid Arellano y otros contra Chile. Entonces, es un aspecto que ha sido reiterado. Solamente adicionar eso, y la verdad, no tendría otra cuestión que adicionar, maestro César Ruiz. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues agradecemos muchísimo a ambos sus participaciones, bastante elocuentes ambos y bastante ilustrativas de la aplicación del control de convencionalidad de nuestro sistema penal acusatorio. Al público que es bastante abundante el día de hoy, los convocamos a que nos hagan sus preguntas a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas. En lo que esperamos, tanto el doctor Estrada como un servidor tenemos algunas preguntas que nos gustaría plantearles. Me gustaría abrir con algo bastante general. Ustedes como jueces federales, bueno, como cualquier autoridad realmente, tienen la obligación de aplicar la Constitución, ¿no? Sobre cualquier cosa. Incluso la misma Convención Americana es parte de nuestro bloque gracias a lo que dictan los propios artículos 1 y 133 constitucionales. Mi primera pregunta es, ¿tiene un límite este tipo de control de convencionalidad que ustedes pueden aplicar? Me refiero en concreto, ¿podrían ustedes incluso revisar la convencionalidad de una norma constitucional y dejar de aplicarla? Bien, doctor César, ¿se refiere a jueces? Entonces respondería la pregunta yo por dirigirse a los órganos jurisdiccionales. Claro, siempre es interesante escuchar ambas versiones, pero claro, va dirigida principalmente a usted. Ok, claro. Fíjate, maestro, que hubo un asunto
bastante escandaloso, no quisiera decir el estado, fue por allá por el norte, fue un juez federal de hecho, que declaró inconvencional el artículo 19 constitucional en sede, precisamente en sede procesal. Y bueno, la verdad es que fue algo bastante complicado porque en sede procesal que tenemos control difuso y no control concentrado, hizo un análisis de la propia Constitución y verificó que como la prisión preventiva no estaba contemplada en el ámbito internacional, entonces declaró inconvencional el artículo 19 constitucional. Bueno, lo digo respetuosamente, desde luego todos somos seres humanos, nos equivocamos, pero eso es algo gravísimo. La verdad es que simplemente no es posible que se pueda hacer un control de convencionalidad de un artículo constitucional, primeramente porque no somos un órgano de control concentrado. En segundo contexto, bueno, está muy claro la propia jurisprudencia del Pleno que nos indica que cuando hay una restricción constitucional al respecto, en este caso en particular la prisión preventiva, debe, al margen de lo que digan los tratados internacionales y las convenciones, como lo sabemos es el expediente varios 912, estableció precisamente que la propia Constitución en ese sentido debe prevalecer al respecto. El marco constitucional nos lleva entonces a este contexto de que no se puede llevar a cabo este tipo de ejercicio al respecto. Entonces, en este sentido, desde luego, estamos hablando que no es viable al respecto, porque de lo contrario estaríamos prácticamente rebasando lo que es nuestra facultad. Simplemente no se puede analizar directamente la cuestión relativa a un control difuso, sobre todo, llevar a cabo un ejercicio de verificación del artículo constitucional. Entonces simplemente no es posible. Y el Pleno ha determinado esta cuestión. Es la supremacía constitucional que incluso dice que al margen de lo que indica la jurisprudencia, como sabemos, la 20-2014, que habla respecto, en este caso en particular, con relación al expediente de varios, pero sobre todo con el origen mismo de la supremacía constitucional, determinó que simplemente no es viable. De hecho, es desacatar la jurisprudencia del Pleno en la Suprema Corte de Justicia y la consecuencia puede ser incluso de generar algún tipo de responsabilidad. Muchísimas gracias, señor juez. Don Jorge Carrero, ¿tendrá usted algún comentario adicional? Y a mí me llama la atención, por ejemplo, yo lo traslado al ámbito electoral. Ahorita cuando me refería al tema de los sacerdotes o los ministros de culto que no pueden ser votados en las elecciones, recordemos que el artículo 130 constitucional señala que no podrán participar con el voto pasivo, o sea, recibir los votos los ministros de culto, y que ahí hay una cuestión que no es compatible con lo que establece el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Que dentro de los límites que establece, siendo un derecho absoluto, no señala por cuestión de profesión, por cuestión de dedicarse a un tema en este carácter religioso, ¿no? Que lo establece. Hubo un caso reciente, de hecho, resuelto por la sala regional especializada del Tribunal de Guadalajara, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde una persona candidata no cumplía con un requisito de elegibilidad con respecto al tiempo en el cual había dejado de ser ministro de culto, ¿no? Es el SUB-REG 822-2018. Y ahí se establecía analizar la convencionalidad del artículo 14 de la ley de sesiones religiosas, obviamente el artículo 130 constitucional y ver su inconvencionalidad, ¿no? La salida de la sala, tanto la regional como la sala superior en su momento, fue atendiendo a que México había generado una reserva que eventualmente desde 1981 a la fecha ha ido retirando de manera parcial las reservas que tenía el Estado mexicano. Se mantiene una interpretación, en este caso, una reserva de una declaración interpretativa, conocemos bastante bien, y obviamente la de los ministros de culto, pero aquí llamaría la atención que finalmente, aunque el Estado determine, y es un tema de análisis con respecto a la aplicación de los tratados y obviamente del control que eventualmente se pueda llevar a cabo en sede convencional, habría que analizar si la propia reserva, que obviamente va a coincidir con
el ordenamiento nacional, en su mayoría, pues, así lo determina, no resultaría tanto un acto que eventualmente podría establecerse una forma de, en este caso, de inconvencionalidad misma de que se lleva. Está permitido en el carácter internacional, así lo establece la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, ¿no? Pero creo que ahí tendremos que ver tanto si sigue siendo vigente la cuestión nacional, obviamente la naturaleza de la propia reserva, porque no se permite, y eventualmente analizar los preceptos, porque esto puede ser punta de lanza para ver un mayor grado de aceptación de derechos de participación y de formas de entender también nuestra relación con respecto, ¿no? Entonces, de momento, ahí parecía que podría haber una norma que pareciera inconvencional y siendo constitucional, pero pues obviamente se preservaba siempre en todo momento el aspecto del carácter nacional de la legislación, ¿no? Que es un punto que la propia Corte, en la jurisprudencia con número de registro 2006-224, ya lo ha señalado, ¿no? Esta idea del bloque de constitucionalidad o bloque de convencionalidad que también se señala, que bueno, ahí hay como lo decía en su momento, en el análisis o en el voto que tuvo el ministro Cosío, pues obviamente no hubo una lectura muy concreta del artículo primero y del 133, porque pues finalmente no hay una jerarquía normativa que nos dicte el artículo primero constitucional, que sí dicte el artículo 133 de manera directa, ¿no? Y que pues se sujeta a un análisis a ese respecto. Aprovecho, perdón, para saludar, veo que hay muchos alumnos y alumnos de Universidad Intercontinental, en la que también imparto clase, Universidad de Claustro de Sor Juana, entonces aprovecho para saludarles por ahí, para decirles que muchas gracias por estar aquí presentes y presentas. Tienes el audio apagado. Muchísimas gracias, maestro. Entiendo entonces de ambos que la conclusión es que no, que un juez del sistema penal acusatorio no puede ejercer un control de convencionalidad sobre una norma constitucional. Entonces, aquí nos pregunta también el anónimo, una persona anónima, un participante anónimo, si hay una contradicción entre una norma constitucional y una norma convencional, debe resolverse siempre conforme al principio pro persona relacionado con lo que hemos estado platicando. Adelante, señor juez. Bien, realmente una contradicción entre un derecho humano internacional y constitucional no es en sí una antinomia, no es en sí una cuestión que pueda ser discrepante, más bien es un bloque de constitucionalidad, no hay una jerarquía en sí mismo, es un bloque o un parámetro de regularidad constitucional. En ese sentido, si, bueno, cuando hablamos de una restricción expresa constitucional, conforme a la jurisprudencia que hace rato invocamos, simplemente se tiene que acatar a la Constitución. Esta propia jurisprudencia que fue histórica en esa época, fue bastante escandalosa porque incluso fue resultado de diferentes sesiones donde los ministros tenían que verificar porque se iba a resolver algo histórico. Entonces fueron diferentes parámetros que dieron al respecto. Simplemente en ese momento no se consideró que darle una función constitucional secundaria frente a un tratado internacional podría ser altamente riesgoso para la soberanía del país. Y entonces, simplemente cuando hay una restricción expresa en la Constitución, debe prevalecer la propia Constitución. Aunque no se aplique el principio pro persona, lo digo de una manera puntual, por ejemplo, en los casos que sabemos de Chaparro Íñiguez, en los de Bayarri contra Argentina, entre muchos otros más, se habla de que, por ejemplo, la prisión preventiva no debe ser una medida punitiva, sino precautoria. Entonces, de manera implícita está, no expresamente, pero implícitamente, no está de acuerdo la propia Corte Interamericana con la prisión preventiva. Hay diferentes parámetros donde tiene un marco de regulación muy estricto, pero la Constitución es muy clara, incluso el catálogo se amplió, se ha estado ampliando la prisión preventiva oficiosa de manera reiterada. Entonces, si tuviéramos una aplicación de un principio pro persona, tendríamos que decir que, bueno, entonces como el derecho internacional le da mayor referencia de protección a derechos fundamentales, entonces apliquemos el derecho internacional. La Suprema Corte indicó que esto no es así, que cuando hay una restricción expresa en la Constitución, debe prevalecer la Constitución. Entonces, de esta manera, si es
vamos a decirlo de facto. Si el artículo constitucional es inconvencional, simplemente tenemos que acatar a la Constitución en tanto no se lleve al ámbito internacional y podamos salir sancionados por desacatar alguna jurisprudencia o algún criterio orientador, si fuera el caso, o alguna cuestión en particular donde México haya sido condenado, de estar desobedeciendo el mandato internacional. Sin embargo, por el momento, no. Tiene que prevalecer siempre el derecho interno previsto en la Constitución expresamente como restricción. Muchísimas gracias, señor juez. Jorge Carrero, ¿tendrá usted algún comentario al respecto? Bueno, Doctor sería, Estrada, por favor, también el micrófono es todo suyo, si lo considera. sería aquí, pues, abonar, solo hacer una glosa, verdaderamente, pues, adherirme a la visión y el que de manera magistral ha dicho el juez don Iván Ceferín. Creo que ahí pues, los criterios de la Corte han sido determinantes. Creo que en ese punto, pues, sí insisto que tendemos más hacia una visión dualista del derecho internacional que una visión monista de integrar en un solo bloque esta diferencia entre dos elementos que puede tener sus aspectos positivos y negativos. Obviamente hay elementos que nos llevan a pensar beneficios de mantener el orden como la ley fundamental, que lo prevemos en el artículo 40 constitucional, o sea, cuando se habla sobre la forma de gobierno, que se habla sobre la ley suprema y de ahí derivado el 133, yo creo que pues obviamente prevalecería, al menos en como está dado ahorita el ordenamiento jurídico, la norma de carácter nacional, ¿no? Creo que hay un punto ahí, incluso aquí hay una cuestión muy interesante. Los criterios interpretativos en materia de derechos humanos, los criterios hermenéuticos, pues también tienen que tener ciertos límites, ¿no? Eso ya lo aproximaba Gadamer en su momento en Verdad y Método, cuando decía, ojo, sí podemos hacer una especie de círculo de la interpretación, pero es un círculo, está cerrado, no podemos exceder más allá del hecho. Y obviamente los criterios de la Corte, como bien se tiene que llamarse en este programa, los criterios del Poder Judicial y obviamente otras formas, tienen ciertas márgenes, ciertos límites que ya han sido establecidos. Eso sería mi aportación. Le agradezco mucho, maestro. Doctor Estrada, ¿tendrá usted algún comentario antes de pasar a más preguntas del público? No, pues justo ese era mi comentario, director, que hay unas preguntas ahí en el Q y A. Así es. Leímos una, vamos a la siguiente, que dice, buenas tardes, soy estudiante, pero es último dicho por el juez Iván Ceferín, me recordó el caso de la señorita Francisca Florence Cassés, donde se respetó el peso de su ley francesa por sobre la ley mexicana. Bueno, ese es más que control de convencionalidad, es otro tema, pero si ustedes quieren hacer algún comentario, adelante, por favor. No, bueno, ahí sí creo que No, no fue un problema de convencionalidad, como muy bien dices, ¿no? Y sí, ni tampoco se impuso la ley francesa. Lo que la Corte resolvió es que había habido un efecto corruptor por las irregularidades que se manifestaron en el procedimiento criminal. Ni siquiera se requirió acudir mayormente a lo convencional, salvo que ustedes me corrijan, ¿no? Y mucho menos a la ley francesa. Ya que haya pesado la nacionalidad de esta señora, pues es otra historia, ¿no? Pero más de política que de derecho. completamente de acuerdo, doctor. Creo que también nuestros dos ponentes de hoy coinciden. Eh, pasamos aquí a otra pregunta de Leslie Marlene Díaz García, que dice, gracias por la excelente ponencia. ¿De qué forma se lleva a cabo el proceso para solicitar una indemnización por error judicial? Igual también le agradecemos muchísimo su pregunta. Tienen aquí, les vamos a pasar nuestros contactos donde pueden hacer este tipo de formulaciones. En este momento, pues no viene al lugar a contestarla porque no tiene que ver con nuestro tema de convencionalidad. Son las preguntas que tenemos hasta el momento. Por favor, si tienen más, adelante. A mí me gustaría profundizar un poco sobre el caso concreto que nos puso el juez Ceferín sobre la mesa, sobre el caso del café y la norma declarada convencional por desproporcionalidad. Me gustaría si nos pudiera explicar un poquito más los artículos que fueron analizados. Tradicionalmente tenemos una norma que establece el tipo, luego tenemos otra norma u otra porción normativa que establece la pena.
por lo que entendí, y ahí agradecería si me lo puede aclarar o explicar más a detalle, lo declararon inconstitucional fue la pena desproporcional, 7 años por darle café a un menor. Mi pregunta es, en este caso, ¿cómo sería más adecuado establecer el control de convencionalidad? Si el vicio se encuentra en la pena, no es solamente esa parte la que es inconvencional, pero el tipo debiera de prevalecer para otro tipo de casos. De hecho, fue algo bastante, de verdad, doctor, que si lo cuento es algo un poco de risa, perdón que lo diga de esta manera. El artículo originalmente establecía que se van a sancionar con pena de 7 a 15 años de prisión a quien suministro o venda a un menor mediante cualquier forma sustancias contenidas en los artículos 2, 3 y 4. Perdón, 245, fracciones 2, 3 y 4. En el 2 está, pues, obviamente la metanfetamina, en el 3 está la pseudoefedrina, en el 4 está la cafeína. Entonces, cuando se planteó esta cuestión, sobre todo lo que espantó mucho fue la cafeína, porque pues quién no le prepara un café a su hijo o a su sobrino o a quien sea, ¿no? Eso fue lo que espantó al Poder Judicial, y lo digo espantó de una manera real, porque cuando lo vimos, verificamos las vías, incluso lo hicimos formalmente, por oficio, que se podía el señor entonces procurador plantear esta acción, y se explicó la trascendencia, lo arrojó de manera inmediata y en consecuencia lo planteó ante la Suprema Corte. Entonces, cuando se hace la declaratoria de inconstitucionalidad, le da un término al legislativo para que modifique la norma. Entonces, obviamente, allí el panorama era o quita la fracción cuarta o bien establece una pena acorde a este contexto. Incluso, bueno, me parecería que por dar o proporcionar un café y cometer un delito, sea cual fuera la pena, me parecería una desproporción. Pero al margen de esto, le dio oportunidad a la Suprema Corte a que pudieran modificar. ¿Y qué fue lo que planteó? Eliminó la fracción 2 y 3 y dejó la 4 y 5. Lo digo respetuosamente y por eso digo que es como de risa. Ahora es menos penado darle, por ejemplo, darle alcohol, etanol, tal cual tiner, quizás a un menor, que darle LSD o que darle morfina. Es decir, si le doy morfina, le administro morfina y se le inyecto, se le doy, toma tu tecito de morfina, no incurre en ningún tipo de delito. O por ejemplo, si le quiero dar LSD y se lo doy en, no sé, donde cualquier cuestión que se pueda adherir, porque ese narcótico es adherible, incluso en la piel. Si yo le doy LSD, no incurre en ningún delito, pero si le doy etanol, tiner, entonces me voy 7 años a prisión. Yo creo que la pena y la norma sigue desproporcional, porque entonces si nos vamos a la fracción quinta del 245, son sustancias que son casi todas médicas, entre ellas el alcohol, pero entonces el LSD, la morfina, la metanfetamina no es pena si se le da a un menor, entonces es algo bastante risorio. Yo creo que sí, estoy completamente de acuerdo contigo, doctor César, pero me parece que la norma quedó peor. Muchísimas gracias, señor juez. Don Manuel Jorge Carrero. No, aquí, bueno, sería más señalar lo que señaló el juez. Creo que ahí habría que ver también cómo es el impacto de la jurisprudencia interamericana de una forma u otra en la legislación. Ahí es importante observar, hay problemas de legislación muy importantes dentro de nuestro sistema, y creo que en esa parte tendrían que ver aplicarla en el ámbito de sus respectivas competencias, como lo señala el propio desarrollo del concepto de control de convencionalidad, también las y los legisladores, ¿no? Que ese es un punto importante que no hemos aterrizado. El Poder Judicial tiene una parte muy importante, ¿no? Finalmente como protector de derechos, pero creo que se ha olvidado que también puede haber otras disposiciones que obviamente, o que otros elementos que caen dentro de los otros poderes, que tendríamos que verlo de manera también muy detenida y de manera muy concreta, ¿no? O sea, normas que claramente son violatorias de derechos humanos, que nos llevan a considerar incluso normas que violentan el principio de dignidad humana,
pero que están siendo vistas desde un aspecto meramente casuístico y no desde un aspecto de los efectos que puedan tener, ¿no? Entonces creo que ahí sí es importante concientizar el papel que tienen las y los legisladores al momento de aplicar un control de consideración en sus propias formas. Obviamente en el ámbito de sus respectivas competencias, como señala la propia Corte Interamericana, y llevarlo obviamente de la mano para ver u observar cuáles son los detalles y los propios análisis que se presentan. Porque incluso a nivel nacional hay una fuerte disputa, sobre todo en materia de víctimas, si es aplicable la Ley General o el Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre todo por los tipos de conceptos que manejan, ¿no? La Ley General de Víctimas habla de víctima indirecta como únicamente persona física, sin contemplar las personas morales, mientras que el Código Nacional de Procedimientos Penales habla de víctima u ofendido del delito, siendo esta última una de sus vías la persona moral, ¿no? Entonces ahí habría que ir observando estas disposiciones, el caso o los casos que vayamos observando, ¿no? También hasta ciertos momentos. Claro, y sin duda es un tema que deberíamos de analizar más adelante también en este o en otro espacio sobre la responsabilidad de los legisladores en la creación y revisión de normas, ¿no? Eh, Aquí hay otra pregunta de nuestro público que dice, refirió el juez que se ha reformado el artículo 19 constitucional en relación con la prisión preventiva. Se percibe que las acciones tomadas respecto a política criminal están habilitando la posibilidad de que se restrinja en mayor medida la libertad personal. ¿Esto significa una regresión a estados previos que eran más autoritarios? Si se aplica ese artículo, ¿se vulnera la progresividad a que se refiere el artículo 1 constitucional? Si vemos que el artículo 19 constitucional cada vez es más amplio, ¿podemos inaplicarlo tomando como parámetro el texto anterior en virtud de que en cierto grado significa una regresión a norma autoritaria? Adelante, señor juez. Sí, gracias. Bien, este es un tema bastante complicado. Cuando hablamos de un sistema acusatorio con un eje rector de valoración de la prueba libre y lógica, estamos hablando que la esencia de un sistema acusatorio no es tasar ni la prueba ni tasar algunas figuras, porque tasar es fijar, es decir, no dar margen de interpretación judicial, sino aplicarla en automático. Entonces, cuando hablamos de la prisión preventiva oficiosa, estamos hablando de una tasación de una medida cautelar. El juzgador no tiene otra opción más que imponerla. De hecho, es de oficio, aunque no la pida la fiscalía. Cuando hablamos de este parámetro, podría chocar con una valoración libre y lógica o con un sistema que tiene un eje rector que es la libertad. Desde luego, la prisión preventiva oficiosa es un parámetro que está en la Constitución, pero que a nivel convencional no es aceptable. Sobre todo, la prisión preventiva en sí es una figura que cuestiona a la Corte Interamericana, más aún la prisión preventiva oficiosa. No ha llegado todavía, o al menos no se ha resuelto un asunto donde se ponga en tela de juicio la prisión preventiva oficiosa. Ahora, vamos a verificar. Está violando la progresividad del artículo 1 constitucional, el párrafo tercero, porque en este sentido tendríamos que verificar si entonces la norma constitucional, que es la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva, como la pregunta se erigió, entonces estaría violentando el principio de progresividad. Esto es un artículo constitucional que es el 19, estaría violentando el artículo 1 constitucional. Bien, la Suprema Corte ha definido en jurisprudencia, en el registro digital 2005466, en la segunda sala, que un precepto constitucional no puede calificarse precisamente no puede cuestionarse su propia constitucionalidad. La razón es la siguiente. Hay un principio que se llama principio de unidad constitucional. Todos los artículos de la Constitución tienen precisamente el mismo valor. No puede uno prevalecer sobre el otro. Fíjense, aquí hay un panorama bien importante. Vamos a hablar, y sobre todo cuando hablamos de prisión preventiva, voy a traer un ejemplo. En la reforma del artículo 19 constitucional se establecía que la prisión preventiva oficiosa iba a incorporarse conforme a los delitos de hidrocarburos y portación de armas, o relacionado con armas de fuego. Pero no estaba muy claro armas de fuego en qué sentido. Y nos decía el primer transitorio que tenía vigencia ese artículo al día siguiente. Pero nos decía el segundo transitorio que para el efecto de que cobre vigencia ese artículo respectivo, esto es, para efectos de la vigencia del primer transitorio,
se tiene que dar la oportunidad al propio legislativo a que establezca en el Código Nacional cuáles son los delitos, o en las leyes correspondientes, cuáles son los delitos de naturaleza de prisión preventiva oficiosa. Entonces muchos decían, el primero transitorio le da vigencia y el segundo pues no importa porque el segundo es accesorio. El principio de unidad constitucional quiere decir que todos los artículos, incluyendo con los transitorios, tienen el mismo valor jurídico. De tal manera que el segundo transitorio estaba condicionando al primero. No se puede contravenir un artículo constitucional con otro. Tienen que armonizarse, porque de lo contrario, el principio de unidad constitucional no tendría cabida. De esta manera, el artículo 19 constitucional no puede calificarse a nivel interno de que no es progresivo violando el artículo primero, porque no puede contravenir el 19 con el primero. Por tal razón, entonces, no es la vía en este contexto verificar un artículo constitucional que es inconstitucional en sí mismo, sino que se tiene que llevar nuevamente el ámbito convencional y que la Corte Interamericana en este contexto verifique nuestra norma interna. Muchísimas gracias, señor juez. Bastante claro su razonamiento y su explicación. Nuestro querido ponente Jorge Carrión, ¿tendrá algo más que agregar al respecto? No, yo creo que va a ser determinante sobre este tema las próximas resoluciones que tome la Corte al respecto, ¿no? Que es un punto, habrá no adelantar en este caso vísperas, pero creo que esto tal vez sea motivo para volvernos a reunir eventualmente por la determinación que tome próximamente y obviamente las resoluciones que se acepten desde el ámbito interamericano también, ¿no? Creo que ahí hay puntos muy concretos que se irán dilucidando con el paso de los días. Claro, muchísimas gracias. Bueno, pues para cerrar, tenemos una pregunta del público que dice Diego Rosales. ¿Qué caso tiene el control de convencionalidad si nunca se utilizará por estar encima de la supremacía constitucional? ¿Será acaso que el derecho se está tornando político? ¿Ampliar el catálogo de la prisión preventiva en todo caso es mera política criminal? ¿Se usa manera de obtener votos? Pues con esta pregunta cierro para los tres. Adelante, por favor. ¿Quién dijo yo primero? Bueno, adelante, maestro Carreón, luego el doctor Estrada y cerramos con broche de oro con nuestro juez Seferín. Pues yo respondería inicialmente que esperen el próximo número de la revista Tiempo de Derechos, porque gran parte de estos temas se van a tratar precisamente en el próximo número del mes de septiembre. Entonces, yo invitaría a estar muy atentos a la revista, pero creo que el tema del populismo punitivo, que obviamente se va vinculado en este caso, pues ahí hay varias respuestas que se han presentado, ¿no? Hay más que antes de abordarlo, haré una sugerencia muy concreta, que es la lectura del libro Populismo Punitivo de Alejandro Nava Tovar, que se acerca sobre cómo es el uso a veces político de los derechos humanos o obviamente el aspecto constitucional, ¿no? Creo que pues, el derecho siempre ha sido hasta cierto punto político, pero el tema no es politizar la justicia, ahí está el detalle, ¿no? O sea, la generación de leyes sí es política, ¿no? O sea, lo generan las y los diputados, las y los senadores, pero hay que evitar que la justicia sea lo que se politice, ¿no? Sobre todo en decisiones tan trascendentes en las que van implicadas cuestiones como la libertad o la propia vida humana. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, señor juez. Adelante, doctor Estrada. Pues sí, en efecto, tiene toda la razón el doctor Carreón. Yo primero quiero decir que ha sido un deleite escuchar a nuestros dos ponentes de esta tarde, ¿no? Aprendimos muchísimas cosas y me congratulo, señor director, que haya estado tantas juristas y tantos juristas jóvenes, noveles, porque pues no siempre se tiene la oportunidad de acudir a una discusión de tan alto nivel técnico, ¿no? Como la que tuvimos la semana pasada y la que hemos tenido hoy. En muy buena medida gracias a sus señorías, el magistrado Alanís y el juez Seferín. No solo va a haber sorpresas en el siguiente número de Tiempo de Derecho, sino creo que también las cortes, la Corte Interamericana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos van a decir cosas muy interesantes. Aún en los votos disidentes vamos a encontrar muchas cosas a este respecto. Y va a servir para algo adicional que ustedes como penalistas nos escatiman desde el punto de vista del constitucionalismo, porque dicen y dicen bien que eso es más dogmática política que derecho.
Pero bueno, desde el punto de vista jurídico, si es que puede tener algo de jurídico la regulación de la política, a la que se refería el doctor Carrión, creo que va a ser muy interesante que ya vamos a tener que tomarnos en serio la Constitución, quizá por primera vez en nuestra historia de país independiente. ¿En qué sentido? Pues ya no se va a valer que metas lo que se te dé la gana a la Constitución para sanforizarlo contra determinaciones futuras, ¿no? Ya no vas a poder poner el programa de un partido político o de seguridad pública o electoral o lo que ustedes quieran, gusten y manden en la Constitución, porque ya habrá el riesgo de que alguien por fin controle lo que se pone ahí. Una vieja, por lo demás, una vieja posición de la Corte Interamericana, ¿eh? No crean que vamos a descubrir el Mediterráneo ni el hilo negro. Está desde el sonadísimo caso de la última tentación de Cristo, ¿no? Y de Boyd versus Barbados. La Corte ha sido en eso bastante consistente. Vamos a ver en qué acaba este asunto, pero en una de esas nos abre una puerta para tomarnos por fin en serio nuestro orden constitucional. De nueva cuenta, muchísimas gracias a los doctores Seferín y Carrión. Ha sido un privilegio escucharlos. Muchísimas gracias, doctor Estrada. Adelante, doctor Seferín. Doctor Estrada, muchas gracias por sus comentarios, sobre todo viniendo una persona como usted con esa calidad profesional y todo, la envergadura de su carrera profesional. Pues efectivamente, yo creo, estoy de acuerdo, de hecho, con la pregunta. Me parece que se ocupa precisamente la prisión preventiva oficiosa como un parámetro de política criminal. Yo creo que sí es un medio de control al respecto que nos lleva a eventualmente tratar de combatir ciertos delitos con una ejemplificación, perdón, hay un perrito aquí ladrando, una ejemplificación directa de que la persona debe estar en prisión para que los demás verifiquen como política criminal que no se debe cometer ese tipo de eventos. Y la verdad es que me parecería que cualquier régimen o figura jurídica que impida una ponderación judicial, que sea una tasación, puede ser un aspecto especialmente cuestionado. Entonces, me parecería que la prisión preventiva en sí es una figura que desde que se edificó en la Constitución tiene el panorama precisamente de mostrar a las personas que están delinquiendo y a las que eventualmente quieran hacerlo que no pueden cometer cualquier tipo de delitos o van a estar en prisión. Entonces, me parecería que sí es un régimen bastante cuestionado. Y qué bueno lo que indica el maestro, el doctor Manuel Carrión y el doctor Rafael Estrada Mitchell, de que va a haber una puerta donde se pueda cuestionar el contenido de la Constitución, porque por el momento, como está diseñada el sistema jurídico mexicano, no se puede cuestionar a la Constitución en sí misma, porque de lo contrario estaríamos, como lo dijimos, poniendo en peligro la unidad constitucional. Entonces, sería algo muy importante para que en sí se establezca o se plasmen en el propio marco constitucional cuestiones que tengan una verdadera envergadura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor juez. Muchísimas gracias a los tres por esta brillante tarde y esta agradable plática sobre un tema bastante complejo que tienen los tres con sus conocimientos, la habilidad de hacerlo bastante sencillo. Se suman a las felicitaciones Verónica Nande Malta y Lilia Adriana Beltrán Martínez. Excelente exposición, gracias por la invitación. Saludos a todos, en especial al doctor Iván Seferín desde Colima. Y también nos dicen muchísimas gracias por tan increíble aportación. Gracias por ayudarnos a entender de una manera más clara este importante tema, y que está genial el cuadro del barquito del maestro Manuel, que está ahí atrás. Pues muchísimas gracias a los tres. Esperamos que esta sea, señor juez, la primera oportunidad de muchas que tengamos de compartir con usted estas pantallas, si su labor crucial se lo permite. Agradecemos que, a pesar de que en este momento se encuentra usted en receso, haya tenido la amabilidad de compartirnos sus conocimientos y dedicarnos este tiempo, interrumpiendo un poco el merecido descanso que necesita también. Y por lo mismo queremos hacerles un reconocimiento a nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, a nombre del Instituto de Ciencia Jurídica y a nombre de la revista Tiempo de Derechos, entre las tres que integran esta aula Tiempo de Derechos, que les haremos llegar en su oportunidad de manera física, pero que entregamos de manera simbólica en este momento, si nos ayudan a ponerlo en pantalla.
nos gustaría pues compartirlo con usted y señalando de nuevo que se lo haremos llegar de manera oportuna en físico a más tarde esta misma semana. A nuestro público le queremos dar las gracias igual. Efectivamente, hoy tuvimos una participación bastante abundante. Los invitamos por lo mismo a que sigan pendientes de nuestras redes sociales, de nuestra página de internet, de nuestra página de Facebook, perdón, que es Revista Tiempo de Derechos, que pueden ver aquí en mi pantalla, de nuestro Twitter, Tiempo de Derechos, y también les recordamos que así como todas nuestras pláticas anteriores se encuentran en nuestro canal de YouTube, disponibles de manera gratuita. En el canal de Fundación Aguirre, Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos. Nos vemos dentro de 8 días seguramente con otro programa bastante interesante sobre los criterios del Poder Judicial. Y como bien nos recordó el doctor Estrada Mitchell, estemos pendientes de lo que va a resolver la Suprema Corte, que sin duda nos dará mucha tela de dónde cortar y mucho que comentar. Que tengan muy buenas noches todos. Les agradecemos su participación y nos vemos en la próxima. Hasta luego.